Bueno, buenas tardes. Un tema más que nos toca desarrollar hoy. En la presentación pasada habíamos visto lo correspondiente a los principios que van a regular la administración de justicia en materia agroambiental. Habíamos hecho una breve explicación de por qué ya no es solamente un derecho agrario, sino derecho agroambiental, ¿no es cierto? Hoy nos corresponde ver lo respectivo a el procedimiento en sí mismo. ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de un proceso agroambiental en materia agraria? Hemos visto las competencias que tienen los juzgados agroambientales para protección tanto de la posesión como de la propiedad agraria, siempre y cuando estén cumpliendo la función social y que también estén dentro de un terreno agrario, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo las diferentes etapas y en un video próximo les voy a dar las líneas que hay que considerar al momento de redactar un memorial. Hoy vemos todo lo que es la parte procedimental. Empezamos. Primero se va a empezar con la presentación de la demanda, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una solicitud, llámese interdicto de recobrar, de retener la posesión o una acción de reivindicatoria, pues presentamos la demanda. Muy importante al momento de presentar la demanda, adjuntar toda la prueba que tengamos en nuestro poder. Una vez que el juez va a admitir la demanda, valga la redundancia, pues va a correr en traslado al demandado, para que en este caso el mismo pueda responder o pueda plantear una reconvención. ¿Qué es la reconvención? Es la contrademanda que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Me están demandando a mí para poder recobrar su posesión y yo a la vez contrademando para poder retener la posesión porque yo considero que tengo más derechos. O la respuesta que puede ser negativa simplemente. Una vez que me han notificado, tengo 15 días para la reconvención. O también en el mismo memorial de responde puedo plantear excepciones. Las excepciones son mecanismos de defensa que uno puede interponer. La litispendencia, por ejemplo, que es un proceso que está pendiente, por ejemplo, que ya haya demandado lo mismo en otro juzgado, ¿no es cierto? O que ya hayamos conciliado, que haya un documento transaccional, etcétera. Luego de respondida la demanda o reconvenida o planteada las excepciones, el juez va a señalar día y hora de audiencia en 15 días. Esta audiencia, que equivale a una audiencia preliminar o audiencia central, en la cual va a ser la primera audiencia para escuchar los fundamentos de las partes. Si en esa audiencia no se cumplieran todos los requisitos o todos los procedimientos establecidos, especialmente la recepción de la prueba, ¿qué tal si hemos ofrecido 200 documentos, inspección, reconstrucción, inspecciones y demás? Puede haber una audiencia complementaria. Es decir, hay una audiencia principal o preliminar y hay una audiencia complementaria de manera opcional y finalmente hay una sentencia. Si en la audiencia principal o preliminar se llega a un veredicto, se desarrollan todas las pruebas, va a existir una sentencia. Pero si necesitamos una audiencia más, hay una audiencia complementaria y termina con la sentencia. Estos son los procedimientos que se van a seguir en todo proceso agrario o agroambiental en general. Entonces, ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para la presentación de la demanda? ¿Qué es la reconvención? ¿Qué excepciones podemos plantear? ¿Qué actuaciones se desarrollan en la audiencia principal, audiencia central o audiencia preliminar? Y de haber una audiencia complementaria, ¿qué actuaciones se desarrollan en la misma? La demanda. La demanda tiene que ser presentada por escrito observando los siguientes requisitos establecidos en el artículo 79 de la ley 1715. El memorial será redactado conforme las disposiciones del 321 del Código Procesal Civil. Los datos del demandante, del demandado, identificación del derecho vulnerado, los datos del predio, cuál es la pretensión en términos claros y sencillos. Como les digo, esto lo vamos a ver en un video posterior. El demandante acompañará la prueba documental que obre en su poder.
Es muy importante acompañar todo lo que podamos, porque bajo el principio de concentración, no hay me olvidé, no hay, señor juez, le cuento que he encontrado esta prueba, me he olvidado, mi amanuense no lo ha llevado a tiempo. Por eso es muy importante tomarse el tiempito y no hacer las cosas muy a la rápida o tomarlas a la ligera, porque muchas veces el cliente, yo quiero la demanda para mañana. Y por darle gusto, nosotros no analizamos bien toda la documentación que está en nuestro poder. Después, como les digo, no van a tener otra oportunidad para presentarla, a no ser que sea prueba extraordinaria, pero es un poco complejo el procedimiento para poder introducirlo. Entonces, tómense el tiempito para poder juntar toda la documentación necesaria y lo organizan de la manera más ordenada posible y lo adjuntan. Lo que no tengan a la mano, dice, propondrá toda otra prueba que intentará evaluarse. Yo no tengo el certificado de uso de suelo. Entonces voy a pedir las órdenes judiciales correspondientes. Señor juez, voy a solicitar, notifique a la alcaldía, a la unidad de catastro, para que me certifique el uso del suelo del terreno ubicado en tal lugar. Solicito a Viva el registro de llamadas, solicito a Entel la certificación. ¿Me entienden? Entonces, con estas solicitudes, el juez nos va a dar las órdenes correspondientes y lo vamos a obtener hasta antes de la audiencia. Tienen que analizar bien qué tienen en su poder y qué van a solicitar. Deben adjuntar además la lista de testigos con designación de sus generales. ¿A quiénes van a convocar como testigos? Y yo siempre recomiendo, mejor que sobra que falte. Pónganse unos 5 o 10 testigos, aunque no vayan a ir todos, porque llegado el día de la audiencia, o viajan o trabajan y solamente ofrecemos a 3 testigos y no está ninguno, no podemos llevar testigos sorpresa. Entonces pongan a todos los que ustedes consideren pertinente, pongan sus generales de ley y también una breve descripción que va a declarar. En su calidad de vecino, declarará cómo sabe y conoce que yo vivo hace 20 años. Una pequeña presentación de sobre qué va a declarar ese testigo. Muy importante. Una vez que admita el juez la demanda, se corre el traslado para que la conteste en el plazo de 15 días, observando los requisitos de la demanda. Entonces nos notifican a nosotros con una demanda agroambiental y tenemos 15 días para responder. ¿Cómo vamos a responder? Con los mismos requisitos para la demanda. Un memorial redactado conforme al 321, acompañando toda la prueba que tengamos en nuestro poder. Si no tenemos en nuestro poder, proponemos la prueba. Si tenemos testigos, la lista de testigos. A eso se refiere observando los mismos requisitos señalados en la demanda. Cuando hacemos nuestro responde, si ponemos responde solamente, responde a la demanda, yo respondo de manera negativa porque él no tiene prueba y solicito se declare improbada su demanda. Pero yo no estoy pidiendo nada más para mí. Solamente estoy diciendo, él no tiene prueba, él está mintiendo y listo. ¿No es cierto? Entonces solamente eso responde. Pero puedo reconvenir la contrademanda que les había dicho. Una vez que se ha admitido la demanda, se ha corrido en traslado al demandado para que conteste en 15 días observando los requisitos de la demanda. La reconvención será admisible cuando las pretensiones formuladas derivaren de la misma relación procesal o fueran conexas con las invocadas en la demanda. Yo estoy pidiendo que me devuelvan mi terreno porque se han entrado unos loteadores para mí. No, yo digo, mire, señor juez, estoy viviendo hace 15 años en este lote, se han entrado, solicito recuperar la posesión, recobrar la posesión, porque no soy propietaria. Y resulta que cuando el señor al que he demandado responde, dice reconviene. Reconvengo, interdicto de retener la posesión, porque yo soy propietaria. Aquí están mis papeles, él me ha sacado. Es decir, yo estoy argumentando que tengo derechos también sobre ese bien inmueble, en ese predio, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy diciendo que se declare improbada su demanda y que se declare probada la mía, que me dé la razón a mí. Ahora, yo como demandado he interpuesto reconvención. Esta reconvención, esta contrademanda, le van a notificar al demandante, al que me ha demandado primero, para que responda también en 15 días.
¿Por qué? Porque esa reconvención es como si fuera una demanda nueva. Tú me demandas y yo también te demando. Entonces, él tiene derecho a defenderse en 15 días. También dentro de este memorial de responde, puedo plantear excepciones. O puedo decir responde, plantea excepciones, o responde, reconviene y plantea excepciones. Puede ser, bajo este principio nuevamente de concentración y oportunidad, todo se presenta en uno solo. No podemos presentar un memorial de responde solamente y nos guardamos bajo la manga la reconvención, porque ese memorial de responde se va a ir a audiencia, lo van a resolver y ahí murió el proceso. No puedes decir, señor juez, voy a interponer reconvención. ¿Por qué? Porque tu plazo ya ha vencido. O decir reconvención y voy a esperar para las excepciones. Señor juez, quiero excepcionar, tu plazo ya ha vencido. ¿Cuál era tu plazo? Los 15 días. ¿Me entienden? O cuando estás respondiendo a la reconvención, también tienes los 15 días para plantear estas excepciones. Puede ser. Entonces, es muy importante ver qué es lo que corresponde fundamental en un memorial. Solo responde reconvención o reconvención y excepciones, responde y excepciones, solo excepciones. Ustedes analizan de acuerdo a los criterios que consideren pertinentes de aplicar a su caso. El artículo 81 nos dice que las excepciones que podemos plantear son incompetencia, por ejemplo, que hayan planteado la demanda ante un juez familiar, incapacidad o impersonería del demandante, del demandado, litispendencia. En este caso en específico, este caso se acumulará al nuevo proceso al anterior, siempre que existiera identidad de objeto. Dos demandas. He planteado la primera demanda, me cae un juzgado, este juez no me cae, lo vuelvo a presentar y me cae a otro juzgado, este juez sí me cae, ¿no es cierto? Entonces, litispendencia son dos procesos iguales, la conciliación y la cosa juzgada. Estas son las excepciones que nosotros podemos plantear. ¿En qué consiste cada uno? Primero hay que entender que las excepciones son todo mecanismo de defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, sea que nieguen hechos en que se funda la demanda o se desconozca el derecho. Es un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para poder paralizar el proceso, para poder poner fin a este proceso. ¿Por qué? Porque yo tengo más derechos. O yo considero que esta situación ya ha sido subsanada, observada. La incompetencia es un mecanismo de defensa contra el progreso de la demanda y funda el principio que sostiene que toda demanda debe interponerse ante el juez competente. En este caso, los juzgados agroambientales son los únicos competentes para conocer conflictos que involucren a tierras agrarias. En aquellos conflictos que no pueda interferir la vía administrativa. El INRA, por ejemplo. Si el INRA puede solucionar un conflicto de números que están mal escritos en su título ejecutorial, pues el juzgado no va a tener competencia, sino el INRA, ¿no es cierto? Entonces, esto, principio de incompetencia, se basa en aquellas facultades que tienen los jueces competentes. No podemos interponer un proceso agroambiental en un juzgado de familia, por ejemplo. Aquí en Cochabamba hay diferentes provincias eh, y no en todas las provincias hay juzgados agroambientales. Y no porque me resulte cerca, yo voy a irme a un juzgado de familia. Como usted no tiene tanto trabajo, resuélvamelo este conflicto agrario. No funciona así. Un juzgado agroambiental es el único que puede resolver. El demandado denuncia la inexistencia de un requisito extrínseco de la admisibilidad al ser propuesta ante la jurisdicción equivocada. El juez había sido mi amigo y me han aceptado la demanda. Entonces yo voy a ir como demandada y decir, señor juez, usted no es competente. Interpongo excepción de incompetencia, inhíbase del conocimiento y remite el proceso ante la jurisdicción que es competente. Se plantea cuando los jueces agroambientales actúen sin competencia en el conocimiento de la causa. No le corresponde a él. El artículo 122 de la Constitución Política del Estado dice, son nulos los actos de las personas que usurpen, funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción y potestad.
No le corresponde a un juzgado familiar conocer cuestiones agroambientales. Entonces, el 122 nos dice son nulos todos estos actos que estén usurpando funciones. La misma Constitución dice que no es válida. Entonces, todo lo actuado va a ser nulo. El 33 nos habla, el Tribunal Agrario Nacional tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio de la República, los jueces en una o varias provincias, especificando dónde tienen competencias. Cada distrito tendrá tantos juzgados cuantos sean creados por el Tribunal Nacional, ¿no es cierto? Y la competencia territorial es improrrogable, cada uno por jurisdicciones, tienen un radio en el cual ellos van a actuar por provincias, por municipios, pero no pueden usurpar ni funciones ni territorio. Otra es opción, la incapacidad o impersonería del demandante o del demandado o sus apoderados. Castellanos Trigo nos dice en el ámbito doctrinal, la impersonaría solamente se presenta cuando existe representación indebida o insuficiente. ¿Esto a qué se refiere? La incapacidad del demandante o del demandado. Una persona es capaz a partir de los 18 años. Si yo voy a demandar teniendo 15 años, soy incapaz de obrar. O demando a una persona menor de 16 años, también soy incapaz de obrar. A una persona interdicta, por ejemplo, con algún tipo de deficiencia mental, ¿no es cierto? O que impersonaría del demandante. Yo doy un poder para que compre un auto. Yo faculto a Juan Pérez para que me compre un auto y lo registre a mi nombre. Pero con ese mismo poder interpongo demanda ante el juzgado agroambiental para recobrar la posesión. El poder es insuficiente, no tiene la personería suficiente para poder representarme en un determinado conflicto. A eso se refiere la impersonería, ya sea del demandante, en este caso, como les digo, con un poder insuficiente, o del demandado, que yo tenga un poder para poder, el mismo ejemplo, registrar un auto a su nombre y con ese mismo poder me apersono para responder a la demanda. ¿No es cierto? Es la incapacidad de potestad o facultad de una persona para comparecer a un juicio, a nombre o representación. Tiene que ser específico este poder. Decir, para poder apersonarse ante el juzgado agroambiental para interponer demanda de interdicto de recobrar posesión contra Juan Pérez o para asumir defensa en tal proceso. ¿No es cierto? Caso contrario, nos van a plantear esta excepción. Señor juez, el demandante no tiene la personería suficiente para poder utilizar ese poder porque no le faculta para poder demandar. Esta falta de legitimación al proceso implica que se puede cuestionar la capacidad de hablar del demandante o del demandado. Dice, habrá falta de personería en el apoderado cuando no se haya transcrito los documentos inherentes a la existencia de la persona jurídica. Si yo, por ejemplo, como Coca-Cola, estoy dando poder al administrador para que defienda unos terrenos que se están entrando unos avasalladores. Y yo digo, yo, Silvia Crespo, en representación de Coca-Cola, doy poder a Juan Pérez para que me represente. Pero no pongo los datos de identificación de Coca-Cola S.A., cuál es la licencia, quién es el poder, cuándo me han dado las facultades de poder dar poder para poder demandar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar también bien detallado estas facultades, estas eh, decisiones que ha tomado el directorio para darme las competencias pertinentes dentro de lo que es el poder que tengo yo para poder demandar. La litispendencia, litis, proceso, pendere o pendencia, pendiente. Hay un proceso pendiente, dos procesos iguales ante un eh, mismo, perdón, sobre un mismo terreno, un mismo fundo agrario. Carlos Morales Guillén dice, la litispendencia, además de causa de acumulación de auto, justifica la excepción cuando concurren las identidades de persona, causa y objeto. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo un terreno de 20 hectáreas y a esas 20 hectáreas se han entrado tres familias, cada una a 8 y 4 hectáreas, ¿no es cierto? Y yo estoy demandando a las tres de manera simultánea en un proceso de recobrar la posesión. Uno de ellos también me demanda a mí pidiendo retener la posesión. Es el mismo terreno,
es el mismo sujeto que se ha ingresado, yo soy el mismo propietario. Nos estamos disputando la posesión de un determinado terreno. En este caso hay identidad de causa, identidad de objeto, identidad de personas. En el segundo, avasallador, que se entra a mis terrenos. No me demandan los que se han entrado, me demandan sus vecinos o sus familiares, que dicen, mire, mi hijo es el que se ha entrado, pero yo en representación de ellos lo estoy haciendo, pero ellos están pidiendo que se les ministre posesión, no están peleando la titularidad del inmueble. Entonces, el objeto o la causa del proceso es diferente, los sujetos son diferentes. Puede que el bien inmueble sea el mismo, pero no persiguen el mismo fin, no se están disputando el título propietario. Entonces, en este caso no podemos hablar de litispendencia. Tiene que cumplirse con estos tres requisitos. Tienen que ser las mismas personas, Juan contra Pedro, Pedro contra Juan. La misma causa, pido que se me restituya el inmueble y el mismo objeto, el mismo inmueble. En la litispendencia, la nueva demanda comprende las mismas personas, el mismo objeto y en la misma causa. En otra pendiente ante los tribunales. Como les decía, no me cae este juez, voy a presentarlo ante el siguiente para que él me lo resuelva mejor. Lo que busca evitar esa excepción es que haya doble juzgamiento. Imagínense que en uno me den la razón a mí y en el otro proceso le den la razón al otro sujeto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Va a haber una pelea también al momento de ejecutar la sentencia. Evita tramitar dos pretensiones idénticas, ya que no resulta correcto que se emitan decisiones judiciales sobre la misma pretensión. Evitar la doble emisión de resolución. Pero, nuevamente reitero, debe haber identidad de las partes. ¿Quién es el demandante? ¿Quién se demanda? La causa, fundamento o título de la pretensión y el objeto, el efecto jurídico que persigue. Tienen que ser idénticos. Si son diferentes personas, son diferentes predios, o por ejemplo, eh, podemos tener tres terrenos, uno en la zona norte, otro en la zona central y otro en la zona sur. Nos peleamos por el terreno de la zona norte. Yo, Juan Pérez, contra Perico de los Palotes, solicito la reivindicatoria. En la zona central, de igual manera, yo, Juan Pérez, solicito la reivindicatoria a Perico de los Palotes. Somos las mismas personas, pero los terrenos son diferentes. Basta que uno de ellos sea diferente, ya sea las partes, la causa o el objeto, no corresponde a la dispendencia. Pero si los tres son idénticos, sí puede ser dispendencia. Y en este caso lo que va a pasar es que la última demanda se acumule al primer proceso y se resuelvan ambos por una misma jurisdicción. Puedo interponer la excepción de conciliación, que es un medio de defensa que se interpuesta cuando la acción que intenta el demandante ya ha sido definida por la jurisdicción agroambiental o centros de conciliación. Nos estamos peleando por terrenos y resulta que ya hemos conciliado ante los corregidores, las autoridades que están a cargo de la regulación del comportamiento en un determinado territorio, las OTBs, que ya tienen ahora algunas OTBs que están un poco más hacia el centro, o me he ido a un centro de conciliación, o inclusive me he ido al juzgado ambiental y ya ha habido una demanda, perdón, una conciliación. Hemos llegado a un acuerdo, hemos suscrito un acta donde he dicho ya, nos dividiremos el terreno y ya no pelearemos, ¿no es cierto? O hemos resuelto nuestro conflicto de, de mensura y de deslinde y hemos dicho ya, nosotros mismos vamos a medir, pero hemos llegado a cualquier tipo de acuerdo. Pero después me doy cuenta que no estoy muy contento con ese acuerdo al que hemos llegado, voy a demandar más. Pero este acuerdo al que hemos llegado tiene la calidad de cosa juzgada. No puedo decir un día concilio y al día siguiente me olvidé, ¿no es cierto? Entonces, al momento de responder la demanda, en esos 15 días que me han dado, o cuando yo voy a reconvenir, o también o van a reconvenir la parte contraria, tengo que oponer la excepción y acompañar el testimonio, acta de conciliación o dónde está. Decir, señor juez, hemos conciliado ante el INRA, notifique al INRA para que le remitan una copia legalizada del acta. Tengo aquí el testimonio, aquí está. Tengo el documentito, aquí está. Tengo el acta. Es importante acompañar el documento. También
se debe considerar que las partes sean las mismas, ¿no? Una conciliación entre Juan Pérez y Perico de los Palotes, que no es dueño, que no es el que está en conflicto, no es válida. Tienen que ser sobre el mismo terreno, tienen que ser las mismas partes para que sea completamente válida. Pero si hay una conciliación que yo hago con el hijo de la señora que está viviendo en el terreno, no, porque el hijo no está viviendo ahí, ¿no es cierto? Entonces hay que también verificar que las partes sean el mismo, que el terreno sea el mismo. Y la cosa juzgada se refiere a lo resuelto en juicio contradictorio ante el tribunal o juez por sentencia firme contra la cual no se admite recurso alguno de impugnación. Resulta que yo he interpuesto una demanda de interdicto de retener la posesión. Los interdictos son los procesos más recurrentes, por eso pongo bastante el ejemplo. Y resulta que me han interpuesto una excepción de conciliación, que hemos llegado a un acuerdo y el proceso terminó. Resolvieron que sí da curso a la excepción y se termina el proceso. Y esta con sentencia lo he mandado a revisión al Tribunal Agrario y en el Tribunal Agrario han confirmado la resolución del juzgado agrario. Entonces, en este caso, yo no puedo volver a demandar, no puedo decir, no estoy contento con esta sentencia, voy a volver a demandar para que otro juzgado se suene. Esta calidad de cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a las sentencias. La autoridad, la característica de que lo fallado se la considera como irrevocable y la fuerza, el poder coactivo que dimana de la cosa juzgada que debe cumplirse, lo que en ella ordena. Entonces, la autoridad es la decisión que se ha tomado, la fuerza que le da. Me dicen desalojen el inmueble y la fuerza es la posibilidad de ejecutarlo, inclusive con el uso de la fuerza pública. No puedo volver a interponer la demanda porque ya está resuelto. ¿Para qué? Se dispone la facultad de interponer la excepción de cosa juzgada para frenar la pretensión y plantear una nueva demanda. No podemos demandar nuevamente, aunque no estemos de acuerdo con la resolución. ¿Cuál es la característica, el requisito principal para la cosa juzgada? Los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma tasa, al igual que la dispendencia y la conciliación. Obviamente, ¿no? Si hemos resuelto, por ejemplo, en el mismo caso que les pongo, lote zona norte, lote zona central y el lote de la zona sur. En el lote de la zona norte ya han sacado sentencia a favor de Juan Pérez contra Perico de los Palotes. En el lote B está denunciando Perico de los Palotes contra Juan Pérez. Esa es la inversa, ¿no es cierto? Pero es otro lote, no es el mismo, entonces la cosa juzgada no aplica. No podemos decir, señor juez, en el lote de la zona norte ya le gané, entonces quiero en este lote del centro también ganar. No, tiene que ser el mismo lote o terreno, las mismas partes y la misma pretensión para que pueda ser válido esta cosa juzgada. Es decir, que ya haya sido resuelto ese conflicto, ¿no? Ahora, puede ser que hayamos interpuesto excepciones, hayamos reconvenido. ¿Qué pasa si tenemos algunos errores, por ejemplo? Dice, interpuesta la reconvención, se correrá en traslado al demandante para que responda dentro del término previsto por ley bajo las mismas normas para la contestación. Me han reconvenido, me han contrademandado y me dan 15 días para que responda. Si es que hay algún tipo de imprecisión que no esté claro, me dan 3 días para resolver. Con carácter previo, aclare su pretensión, fundamente el derecho, acompaña el documento que dice, si falta, ¿no es cierto? Si he incumplido, por ejemplo, alguno de los requisitos del 321, tengo 3 días para resolver. Posterior a ello, el juez va a señalar una audiencia. Contestada la demanda o reconvención. En este caso hay que considerar que demando, tengo 15 días para, perdón, cito al demandado, él tiene 15 días para responder, reconvenir o plantear excepciones. Si reconviene, notifican al demandante para que responda también en 15 días. Después de se responde, se señala a audiencia, dice que debe ser resuelta en los próximos 15 días. No hay declaratoria de rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Cuando nosotros estamos interponiendo una demanda, por ejemplo, de divorcio. Demando a Juan Pérez por divorcio, me quiero divorciar,
le notifican, no responde, el señor juez le va a designar un defensor de oficio. Este defensor de oficio lo va a representar en todo el proceso. ¿Por qué? Porque no lo podemos dejar en indefensión. Sin embargo, en el proceso oral agrario no hay rebeldía. Toda vez que cuando está la demanda vencido el plazo, el órgano señala día y hora de audiencia. Entonces el proceso va a continuar nomás con o sin la respuesta. Las partes deben recurrir a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificar la comparecencia del representante. Tenemos que justificar por qué no ha ido el titular del derecho. Cuando es proceso agrario, no se olviden que la posesión vale por título, ¿no es cierto? Son personas que viven en el campo, que trabajan en el campo, que trabajan en la tierra, que dicen estoy en posesión, son los directos interesados, y el juez, perdón, tiene que escuchar a las partes, entonces ambos tienen que ir, y es mucho más factible que el juez tome una decisión adecuada escuchando a las partes de manera directa. Imagínense el apoderado diciendo, mi representado me ha dicho, me ha indicado, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser muy específica la razón por la cual el demandado o el demandante no han ido a la audiencia. ¿Qué pasa si en la primera audiencia preliminar o audiencia central no van las partes a señalada audiencia y no van ninguna de las partes? Si no va ninguno, el juez suspende la audiencia y señala nueva audiencia por única vez. Si las partes no van en esta segunda, el juez dicta resolución declarando desistimiento de la acción. Si no va el concurrencia del demandado y no del demandante, no va el demandante, el que ha planteado la demanda, el juez señala nueva audiencia por única vez. Por única vez puede suspender la audiencia y si en este segundo señalamiento tampoco asistiere a la audiencia, el juez declara desistimiento de la acción con costes a favor del demandado. Le va a cobrar lo que el demandado ha gastado en fotocopias, en abogado, porque le ha hecho perder el tiempo y dinero, ¿no es cierto? Entonces, si no va el demandante. Si no va el demandado, se procederá igual que en el caso anterior, va a suspender por primera vez y también y si no va a ir en un segundo señalamiento, la acción proseguirá en su ausencia. Entonces, al demandado le va a dar la oportunidad de que pueda asistir a la segunda audiencia que está señalando y si en esta segunda audiencia no va, pues va a continuar la audiencia sin su presencia. Y no se olviden que no es del día, entonces no hay abogado de oficio. Si hay una acción reconvencional, yo he demandado, me ha contrademandado y no van las partes o el reconveniente, se va a tener por desistida, debiendo proseguirse con la causa principal. Entonces, si el demandado ha interpuesto una reconvención y encima no va, a pesar de que ha suspendido una vez, se va a tener por no presentar la reconvención y el proceso va a continuar de manera normal. Quedará sin efecto el desistimiento si durante los 3 días, a partir de la notificación, el actor justifique plenamente su desistencia. Me han suspendido la primera audiencia y para la segunda no he podido ir. Han declarado el desistimiento de la acción o han continuado el proceso en mi ausencia. Entonces el juez me concede la ley me concede estos 3 días para que yo justifique. Señor juez, me ha atropellado un auto, estaba en el hospital, aquí está, mi justificativo, va a dejar sin efecto y bueno, señalar nueva audiencia o subsanar las resoluciones que ya ha tomado en su ausencia. Asisten ambas partes, va a haber una instalación de audiencia. El juez va a verificar, pidiendo informe al secretario, informe por secretaría, si las partes se encuentran en sala, con sus abogados. Si están, se instala formalmente la audiencia. ¿Qué actuados se desarrollan en esta audiencia central? Y quiero que tomen especial atención en estos aspectos, porque es justamente la práctica que van a realizar en la última semana respecto de una audiencia desarrollada en primera instancia para poder resolver algún tipo de conflicto. El juez va a ser el que va a dirigir toda la audiencia. Se va a regular conforme al artículo 83 de la ley 1715. ¿Qué va a hacer primero? Le va a conceder la palabra al demandante.
Primero siempre va a tener la palabra aquella persona que ha hecho la solicitud o la demanda. Señor demandante, tiene la palabra para alegar hechos nuevos, para aclarar sus fundamentos o ratificarse en su demanda. En este caso, el demandante tiene estas tres opciones. Cuando ustedes estén de parte demandante, ¿qué pueden hacer? Señor juez, me voy a ratificar en mi memorial de fecha 30 de enero del año 2022, pidiendo que se me conceda la reivindicatoria de mi derecho propietario y que desaloje a todos los avasalladores. Se ratifican. Punto. Pueden hacer una breve explicación de los hechos acontecidos. Yo soy propietario desde hace 20 años. Estas personas en diciembre del año pasado han entrado de manera violenta a mi predio y solicito que se les desaloje. Por lo tanto, me ratifico en mi demanda. Pero basta con que digan, me ratifico mi demanda, el juez tiene entendido que ustedes están volviendo a repetir lo que han dicho en su memorial escrito. Por eso les digo, es muy importante que cuando hagan el memorial, tengan en cuenta que tienen que vaciar toda la información. Tienen que detallar al juez qué es lo que ha pasado. Si es que durante el tiempo que ha pasado desde la demanda hasta el señalamiento de la audiencia, ha pasado algo nuevo, pueden alegar hechos nuevos. Señor juez, estaba demandando primero al señor Perico de los Palotes. Sin embargo, resulta que este señor Perico de los Palotes ha puesto murallas y se ha ido a vivir con 3 personas más y ha dividido mi lote. Entonces voy a ampliar la demanda contra sus hijos, contra los vecinos, y voy a pedir además que se pueda demoler todos esas mejoras que han realizado. Estoy alegando cosas que han pasado después de la demanda. Pero ojo, eso no significa que esté modificando, simplemente estoy ampliando un poco más mis argumentos, pero la pretensión es la misma, que me devuelvan mis terrenos. ¿Me entienden? O también puedo aclarar mis fundamentos. Señor juez, en el memorial me olvidé poner que ese día eran las 7 de la noche. Simplemente puse en horas de la noche. Me olvidé decir que han entrado con 10 policías. Yo no los vi en ese momento, pero viendo las cámaras de seguridad, resulta que habían sido policías. ¿No es cierto? Todo lo que no esté claro en esta oportunidad lo podemos hacer. Es nuestra última oportunidad para poder realizar aclaraciones o si ha pasado algún hecho nuevo, alegarlos. Una vez que a mí me ha dado la palabra como demandante, le va a conceder la palabra al demandado. Es intercalada la participación. Demandante tiene la palabra para alegar hechos nuevos o ratificar en su demanda o aclarar fundamentos. Al mismo fin, se le otorga la palabra al demandado para que se ratifique en su responde, alegue hechos nuevos o aclare sus fundamentos. Sí, señor juez, me voy a ratificar y mi memorial de responde. Lo mismo, ¿no es cierto? Estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo dicho. O voy a alegar hechos nuevos. Este señor demandante, después de que ha interpuesto la demanda, ha venido y me sacaba patadas, con violencia. O voy a aclarar que ese día, si bien he indicado que éramos 3 personas, de manera voluntaria han ido 10 más, ¿no es cierto? Aclarar el mismo fin para el demandante. Ahora, si por ejemplo en la demanda o en la reconvención han planteado excepciones, se concede la palabra al demandante para que pueda responder a las excepciones o pueda presentar la prueba para sus excepciones. Señor demandante, tiene la palabra. Sí, señor juez, voy a presentar las copias legalizadas del proceso que se ha ventilado en el juzgado agroambiental número 5. Es decir, este proceso ya ha sido resuelto, por lo tanto, me ratifico en mi excepción de cosa juzgada. ¿Me entienden? O voy a decir, aquí está mi prueba para poder desvirtuar la excepción planteada por la parte contraria, porque dice que hemos suscrito una conciliación, pero aquí está una certificación del INRA que no hay ningún tipo de proceso de conciliación. Puede ser. Para el mismo fin, se otorga la palabra al demandado, a la parte contraria. Da la palabra al demandante, demandado, para que vayan todos en orden. Por eso decíamos, principio de oportunidad es en esta etapa, cuando les da la palabra al juez, donde tienen que realizar la fundamentación que corresponde. Muy importante,
Si les dice, concede la palabra para alegar hechos nuevos, aclarar sus fundamentos o ratificarse, tienen que utilizar esa oportunidad solamente para lo que les está indicando el juez. Si les dice aclare fundamentos, no van a contestar excepciones, no van a presentar prueba de excepciones, porque esa es otra fase. No confundir, escuchen bien lo que dice el juez. Resolución de las excepciones. Una vez que el juez haya escuchado a las partes en cuanto a las excepciones, va a proceder a resolverlas. El juez va a decir, sí, tiene razón con la cosa juzgada y se declara aprobada la misma y se concluye este proceso. Puede ser, y ahí termina el proceso. Ahora, nos dice en caso de nulidades planteadas o las que el juez haya advertido. No nos dice expresamente en este artículo 83 los incidentes y excepciones, pero viendo lo que dice este numeral a continuación, nos dice resolver nulidades. Entonces, cuando nos dan la palabra para interponer excepciones, podemos interponer incidentes. Señor juez, voy a interponer el incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, porque no ha sido notificado mi pobre cliente, me he enterado por el vecino que hoy día había audiencia, porque dice que van a ir de inspección al predio. Puede ser. Entonces el juez en la siguiente etapa va a resolver esa nulidad. O si el juez ha revisado el expediente y se ha dado cuenta que efectivamente no le han notificado, va a resolver y va a anular obrados, va a modificar, va a subsanar, va a realizar nuevamente el proceso para sanearlo. Todas las cuestiones que correspondan para sanear. Sanear, ¿qué quiere decir? Limpiar el proceso. Que estén todas las partes notificadas, que tenga todas las firmas, que no haya ningún actuado que vulnere derechos y garantías de ninguna de las partes. Entonces, esta es la oportunidad para poder limpiar, si va el término de ese proceso. Después de esto ya no podemos decir, el señor juez planteó nulidad. ¿Por qué? Porque ya ha precluido el derecho. Entonces nosotros tenemos que aprovechar estas oportunidades, los planteamientos de excepciones, para poder plantear incidentes. Resultan las excepciones, saneado el proceso, va a haber una tentativa de conciliación. El juez tiene la obligación de intentar la conciliación entre las partes, ¿no? Entonces va a pedir en audiencia reservada, nos va a sacar a los abogados y va a decir, a ver, señor usted demandante, ¿qué quisiera para poder resolver? Y usted demandado, ¿qué ofrece? ¿No? Dentro del proceso para llegar a un acuerdo. Posterior a ello, si no han llegado a ningún tipo de acuerdo o han llegado a un acuerdo parcial, pues va a haber fijación del objeto de la prueba. En este caso, les pone puntos específicos. Señor Juan Pérez, usted tiene que demostrar que es propietario, que lo han despojado de sus bienes de manera violenta y que el señor demandado, Perico de los Parotes, no tiene derecho. Señor demandado, usted tiene que demostrar que también que tiene título propietario anterior, que no ha entrado con violencia y que, como dice el demandante, le vendió el terreno. Les da los puntos que cada uno tiene que probar durante el proceso. Posterior a ello, procede a la admisión de la prueba, empezando por el demandante y luego por el demandado. Señor demandante, ¿tiene prueba? Sí, documental. ¿Qué documental? La que ya ha acompañado en el proceso. Señor juez, aquí está toda la prueba que en el expediente, hojas 1 a hojas 10, que ha acompañado a mi demanda. Y además he pedido órdenes judiciales para notificar a Viva para el registro de llamadas, para el INRA para la certificación de que el mismo se encuentra en área rural, etc. Y acompañan ese rato en la audiencia, pero van a acompañar la prueba que han ofrecido, ¿no? La que ustedes han pedido la certificación. ¿Tiene más pruebas? Y tengo testigos. Aquí declaran los testigos, los interrogan. ¿Tiene más pruebas? Sí. Han pedido una inspección al lugar. Vámonos de inspección. Se van todos con el juez, el secretario, abogados, se van al lugar, al predio. Señor juez, mire, estos son los destrozos que ha realizado. Yo vivo aquí, aquí están mis vaquitas. Muestran todo. O sea, toda la prueba que ustedes tienen en su poder lo van a desarrollar en esta etapa. El juez va a disponer la recepción, dice, rechazando la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente.
Cuando nosotros hagamos el ofrecimiento de la prueba, van a correr en traslado a la parte contraria. Tengo 100 hojas de pruebas, póngase en conocimiento del demandado. Él va a observar, por ejemplo, si ha acompañado un diario que dice que hoy voy a entrar a este predio de manera violenta, ya tengo los policías y demás. Pero ese diario ha sido robado de mi casa, ha sido prueba obtenida ilegalmente. Entonces uno observa, señor juez, esta prueba es ilícita, ¿no? Y piden que no sea admisible. O los testigos. Este testigo está acostumbrado a declarar en todos los procesos y resulta que tiene 20 denuncias por falso testimonio. Entonces también lo podemos declarar inadmisible porque no es creíble, ¿no es cierto? Observamos. ¿Tiene más prueba demandante? No, señor juez, no tengo más prueba. Perfecto. Ahora, si es que aquí tuvieran más prueba, por ejemplo, sí, señor juez, no me han entregado las certificaciones del INRA, o por favor voy a pedir, como me ha dicho que demuestre que estoy en posesión de mi inmueble, voy a pedir una inspección. Entonces el juez va a considerar necesario que se realice una audiencia complementaria para recibir esta prueba. Pero si ustedes dicen ya no tengo más prueba, ya no pueden producir nada más. Entonces aquí tienen que ver si realmente es necesaria una audiencia complementaria, pedir un poco más de tiempo y decirle al juez que sí, todavía tienen prueba. Agotada la prueba, bueno, se concede la palabra al demandado para el mismo fin. Sí, señor juez, he acompañado prueba a mi demanda, también he conseguido estos documentos, testigos, yo he pedido la inspección, yo he pedido una pericia, etc. Es el mismo procedimiento. Y señor juez, tengo más prueba, pero voy a pedir que se señale audiencia complementaria. O si ya no tiene, he agotado mi prueba, ¿no es cierto? Y finalmente termina con sentencia. Si es que va a haber audiencia complementaria, hay la audiencia complementaria y se dicta sentencia. Si no hay audiencia complementaria, ese rato el juez pasa a dictar sentencia. Entonces, esos son los actuados que se desarrollan en la audiencia central. Vamos a ir viendo un poquito qué consiste cada una de ellas, aunque ya les he explicado de manera global para que se puedan ubicar mejor. En este caso es muy importante tomar en cuenta que no hay alegatos. ¿Han visto en los juicios en la televisión cuando dicen, señor juez, señor abogado, sus alegatos, donde hacen un resumen de todo el proceso? El código dice que no es necesario alegatos, pero no dice que no se deben realizar alegatos. En la práctica, sí nos dan la palabra para los alegatos. Entonces, prepárense siempre para formulación de abogados. Señor juez, solicito la palabra para mis alegatos. ¿Qué se hace en los alegatos? Un resumen global del proceso. Señor juez, yo he demostrado que soy propietaria. ¿Cómo lo he demostrado? Con toda esta prueba. Aquí está mi título ejecutorial, aquí está el folio real, mis testigos han dicho que me conocen hace 20 años y que no ha demostrado la parte contraria. El demandado dice que él ha actuado de manera pacífica, pero aquí están las fotografías de la pelea, los videos, el proceso penal, usted ha visto los destrozos, entonces deme la razón, ¿no es cierto? Y el demandado lo mismo, convencer al juez de que él tiene la razón. Eso se hace en realidad. Ahora, cuando nos dan la palabra, como les había dicho, para la ratificación, rectificación, aclaración o pretensión, se da las palabras a las partes por turno y por orden para que se ratifiquen en su demanda, aclaren extremos o petitorios o contradictorios e imprecisos. No pueden ratificar, ampliar. Aquí están los puntos específicos de qué pueden y qué no pueden hacer en la ratificación y la rectificación que les había indicado en primera instancia. Contestación en la audiencia el juez, el actor o al reconvencionalista para que se ratifique, aclare fundamente la excepción opuesta, luego se dará la palabra al demandante. Den una revisadita a estas diapositivas, que está un poco más detallado lo que les había dicho respecto de lo que se hace en cada etapa. En la conciliación, que debe tomar en consideración qué es lo que quieren las partes, cómo van a llegar a un acuerdo y tratar de establecer los puntos
para llegar a un acuerdo y la redacción de un acta de conciliación, ¿no es cierto? Esto den una revisada. Cuando se va a fijar el objeto de la prueba, que tiene que demostrar Juan y que tiene que demostrar Pedro, ¿no es cierto? Entonces, el juez tiene que tomar máximo cuidado, dice, al fijar el objeto de prueba. Tiene que ser claro y preciso, porque si le dice, Juan Pérez tiene que demostrar que usted es propietario hace 20 años y resulta que solamente puede probar que es propietario hace 15 y el señor Juan Pérez ha dicho en su demanda que era propietario hace 15, hay un error por parte del juez, ¿no es cierto? Y eso puede dar lugar a nulidades. Entonces hay que ver realmente cuáles van a ser los puntos a demostrar. Si la parte está disconforme con la fijación del objeto de prueba, la puede objetar en el mismo acto exponiendo sus razones, en cuyo caso el juez resolverá la impugnación. Señor juez, voy a objetar la proposición de demostrar que yo estoy como titular hace 20 años, porque estoy como titular hace 15 y no puedo cumplir con esta solicitud que usted me hace. El juez se va a dar cuenta y va a decir, ah, sí, efectivamente, por un error, corrige. Puede también la parte a la cual se le está fijando los puntos a demostrar, objetar estos que le están estableciendo. Después dice designar perito y la inspección, un cuarto intermedio y todo lo demás. Realizadas las actuaciones, ya habiendo sido totalmente recepcionada la prueba, el juez dicta sentencia. También puede haber un cuarto intermedio, no mayor a 48 horas, solamente para poder dictar sentencia. Generalmente ese tiempito se lo toman los jueces. Hemos concluido la recepción de la prueba, correspondería en esta instancia dictar sentencia, pero por lo amplio del proceso y por el tiempo, voy a determinar un cuarto intermedio de 48 horas. Nos llamen 48 horas para escuchar la sentencia. También es completamente válido. Entonces, ahí termina cuando no hay audiencia complementaria. Ahora, ¿qué se desarrolla en una audiencia complementaria? Y va a ser la misma hermenéutica que con la audiencia central. Les voy a explicar de manera global y luego hay diapositivas a continuación para mayor claridad, que les voy a pedir que den una lecturita para profundizar un poco más el conocimiento, pero yo les voy a explicar aquí paso por paso. En la audiencia complementaria, si durante el desarrollo de la audiencia central o principal no pudo recepcionarse toda la prueba, el juez en la misma audiencia antes del cierre señalará día y hora para la audiencia complementaria en 10 días. Es una posibilidad, no siempre hay audiencia complementaria. Y generalmente la complementaria es para pedir, para producir la recepción de la prueba, para poder realizar la inspección, reconstrucción, pericia, testigos que han faltado, etc. Las partes comparecerán con todos sus testigos a esa audiencia, ya que no existe otra oportunidad. Pasada esta audiencia complementaria, ya no se puede desarrollar más pruebas. Ya es la última oportunidad, como les digo, para que ustedes puedan desarrollar su prueba. Tienen que establecerse en formular las conclusiones de las partes, pueden también complementar informes periciales, pueden impugnarnos, para que el juez pueda contar con mayores elementos. Señor juez, en esta audiencia vamos a hacer las conclusiones, los alegatos también puede ser. En la anterior audiencia el perito no ha dado cumplimiento a los 5 puntos, solamente a 3, ahora sí va a completar. O sea, no puede ser completamente válido. Si la prueba no hubiera sido totalmente recepcionada en la primera audiencia, se señala audiencia a los siguientes 10 días. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo, ni dejará de recepcionarse la prueba. Y este punto es muy importante porque si nosotros hemos dicho, señor juez, no nos da tiempo para hacer la inspección o mi testigo no ha venido y ese día no va a estar, no podemos pedir suspensión, decir, señor juez, mi testigo no ha venido, suspenda la audiencia. No hay. No han venido las partes, no, no están las partes, el proceso se va a desarrollar de manera normal. A ver, ya que no están las partes, usted está en el expediente, señor secretario, va a revisar el expediente, ¿hay alguna certificación nueva? Sí. El juez solito va a llevar adelante la audiencia. Entonces, muy importante, no falta este actuar. Los testigos, peritos permanecerán en sala para eventuales declaraciones complementarias o careos.
Declara a mis testigos, le puedo decir que deseen la sala, por favor, porque si hay contradicciones, uno de los vecinos dice, yo lo conozco hace 20 años y él vive como mi vecino hace 20, pero el demandante ha dicho que solamente vive hace 15 ahí, y el otro testigo dice, él vive aquí hace 8 años. ¿Cómo puede ser posible que uno diga 20, el otro diga 15 y el otro diga 8? Los puede convocar para que ellos puedan declarar nuevamente y aclaren estas contradicciones. Y todo el actuado va a desarrollarse en un acta. Se dan cuenta, en esta audiencia solamente recepcionan prueba, interrogar testigos, hacer pericias, puede ser una inspección, puede ser reconstrucción. Después del desarrollo de la prueba, se emite sentencia y se termina el proceso. La audiencia concluirá con la dictación de la sentencia sin necesidad de alegatos, sin necesidad, pero puede también conceder la palabra a las partes para que en un tiempo de 5 a 10 minutos máximo hagan un resumen global de, de todo lo actuado en la audiencia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí solamente es para la recepción de la prueba. Ahora, aquí están los procedimientos, como les digo, instala la audiencia, verificar las partes y no se suspenderá por ninguna causal ni se dejará de recepcionar la prueba. La recepción de la prueba, de prueba testifical, el testigo debe declarar de forma libre y el informe del perito desarrollado en audiencia. Y los alegatos. Aquí es la parte en la que les decía que si bien no está escrito, es una posibilidad. El juez agrario tiene la potestad de escuchar a las partes en sus alegatos en conclusiones, una vez que haya sido resolucionada toda la prueba. Es mucho más factible y en la práctica sí les dan la posibilidad de alegatos, porque ahí le hacemos un resumen. A veces los conflictos realmente por terreno son bien complicados. El título ejecutorial otorgado a la familia Kim Samoye del año 1850. Después de ello hubo un saneamiento y mediante resolución suprema se anularon los títulos ejecutoriales solamente en parte y no pudieron dejar nulo completo, sino solamente el 50%. Posterior a ello, mediante un recurso jerárquico, el juez muchas veces se confunde, pero en cambio, si los abogados les damos este resumen de todo el proceso y todos los actuados de manera detallada, le va a ayudar a que se dé cuenta de qué manera han sucedido los hechos. Entonces hay que irnos preparados para los alegatos. A este fin, el juez concederá la palabra por un tiempo estrictamente necesario para que el juez emita un fallo. Si las partes renuncian a formular sus conclusiones, el juez inmediatamente va a dictar sentencia. ¿Entendido? Y la sentencia, pues bueno, va a ser emitida en ese momento o habíamos dicho en un periodo de 48 horas. Esto es respecto del proceso, pero les voy a volver a hacer un resumen y aspectos a tomar en cuenta de este procedimiento a seguir. Ahorita vamos a volver a la diapositiva número 1, donde habíamos visto, aquí está, muy importante tomar en consideración. En la alegación de los hechos nuevos o la ratificación de la demanda, solamente alegación de hechos nuevos, aclaración de fundamentos o ratificación. No tienen que realizar otro actuado más. Se les dice contesten la demanda o planteen sus excepciones solamente para ese punto. Ahora, en la conciliación, generalmente los abogados no intervenimos. Cuando nos fijen el objeto de prueba, nos digan Juan tiene que demostrar A, B, C y Pedro tiene que demostrar A, B, C. Solamente tenemos que centrarnos en esos puntos y si algo no está claro, no estamos de acuerdo, objetamos en ese momento. Recepcionan la prueba, tenemos que hacer un detalle de la prueba que estamos introduciendo y observar la prueba de la parte contraria. Y alegatos, resumen de todo lo que se ha demostrado. Espero que con esto haya quedado claro. En el siguiente video voy a explicarles de manera breve cómo va a ser desarrollado un memorial para que ustedes puedan utilizarlo como sustento de su demanda o su respuesta. Gracias.